Bienvenidos aquí por TV1 a un nuevo programa de crisis y conflictos del siglo XX. Finalizando la guerra y vamos a hablar ahora de la parte diplomática. En realidad de la parte de las conferencias del reparto de Europa como consecuencia de la derrota de Alemania, efectivamente. Este es un capítulo importantísimo. Los hechos ya los hemos visto, un brevísimo raconto. La guarnición de Berlín, después del suicidio de Hitler, fue el día 2 de mayo. Como es sabido, el día 7 y 8, respectivamente, se hicieron la formalización de la rendición incondicional de Alemania, primero en Reims y después en propio Berlín-Karlshorst, un barrio cercano del conurbano de Berlín. Más allá de entrar en los detalles de cómo fueron esas ceremonias donde se impuso en forma una derrota humillante a Alemania, obligándola a firmar la famosa fórmula de rendición incondicional que sostenían los aliados desde la conferencia de Casablanca en enero del 43. Esas cosas las fuimos viendo a lo largo de los programas, pero ahora entramos en una recta final donde lo que pretendemos en este programa es dar un cuadro de qué pasó en la inmediata posguerra después de la rendición alemana y cuál era el sentido que eso implicaba a la luz de dos grandes conferencias que hubo. La conferencia de Yalta de febrero del 45, durante las postrimerías de la guerra, y luego la conferencia de Potsdam en la segunda mitad de julio del 45, donde ya Alemania había quedado destruida. Acá hay que tener presente, para sintetizar, una cosa básica. Durante la guerra hubo tres grandes cumbres de jefes de Estado, donde participaron las cabezas de los países. La primera fue la conferencia de Teherán en noviembre del año 43. Cuando se había dado el vuelco de la balanza, el pivote de la guerra, donde Alemania había tenido durante el año, primero había caído África y invadido incluso los aliados Sicilia. Los alemanes habían tenido, después de la derrota de Stalingrado, el freno en Kursk que frustró la ofensiva de Kursk. Así que cuando se hace la conferencia de Teherán, en Irán, en Persia, en noviembre, ya los aliados tenían una idea de que su victoria podía ser posible. Dentro de eso, en ese momento estaba más que nada polarizado por la operación Overlord, es decir, la apertura de un segundo frente en el oeste que era ya propiamente inherente a cómo torcer el destino de la guerra. Las de Yalta y Potsdam, en cambio, se movieron bajo otro esquema. La guerra estaba perdida. En un caso perdida, en otro terminada. Ya estaba ganada por los aliados. Entonces ya el problema central era qué iban a hacer con el reparto de Europa después de la conquista, porque Europa fue invadida desde el oeste por los anglo-norteamericanos y desde el este por la Unión Soviética. Esa es la realidad. Que lógicamente trajeran sus banderas de supuesta liberación, etc. Los norteamericanos desembarcaron en Europa en el 43 para luchar contra los alemanes y contra el nazifascismo. Todavía están ahí, hace 80 años. Cada cual defendía su posición de por eso. Sí. Ahora, el asunto es que hubo un breve gobierno, que hay que mencionarlo, que sea el gobierno del gran almirante Karl Dönitz. Gran almirante quiere decir mariscal, ¿no? En la Marina. De Dönitz, que fue nombrado sucesor, era el sucesor legal del gobierno del Reich, que queda el gobierno en Flensburg. Los ingleses en principio lo aceptan, los norteamericanos tácitamente también, y los soviéticos no dicen nada. O sea que hay un aceptamiento tácito, pero es a los efectos, tiene dos etapas, ese brevísimo gobierno de 22 días tiene dos etapas. La primera, antes de la rendición, de tratar de mantener, de no pelear en Occidente, o sea, llegar a una paz con los aliados occidentales y continuar con la Unión Soviética, ¿no es cierto?, aunque sea para evacuar las tropas y la población que se pudiera. Cuando vieron que eso era imposible, Dönitz siguió por cuestiones humanitarias tratando de facilitar esto, hasta que se lo prohibieron. El problema es que nombró a un político
un hombre político, sí, hábil político, pero un hombre más que hábil de enormes conexiones europeas, como primer ministro, brevísimo, el conde Lutz Schwerin von Krosigk. El conde Schwerin von Krosigk era un hombre de enormes conexiones en Europa e hicieron, en realidad lo único que pudieron hacer es tratar de tomar ciertas medidas humanitarias. Nada le fue reprochado por eso. No obstante, el 26 o 27 de mayo fue detenido todo el gobierno por orden aliada, ¿no? Por orden aliada, y hubo ¿cómo se llama? Una ofensa gravísima al gobierno cuando subieron al barco, pues los detuvieron en un barco, los obligaron a desnudarse y revisarlos, ¿no? Y lo cual es una ofensa muy grave para un gobierno, ¿no? Estaba el almirante Dönitz, es decir, obligaron a eso y respondieron, los alemanes respondieron muy mal, inclusive el almirante Dönitz le dijeron, bueno, usted no está de acuerdo con esto, y Dönitz le contestó, en este momento no tiene ninguna importancia si estoy de acuerdo o no, esto es atroz, así directamente, no tiene ninguna importancia. Entonces, bueno, eso terminó. El almirante Dönitz, en sus memorias, en su primer libro, en 10 años y 20 días, él dice y reitera que su gobierno tenía una única finalidad: poner a salvo la mayor cantidad de refugiados posible y efectivamente llegar a lo que ya se había descartado, porque eso se descartó con el suicidio de Goebbels. El suicidio de Goebbels tiene un detonante básico, que es cuando Goebbels intenta que la guarnición de Berlín se rinda por separado. Y los rusos le dicen no, porque aceptamos la rendición incondicional. Entonces, frente a eso, todo lo que le quedaba de nuevo, me acuerdo que la cita de que cuando es la rendición de Reims la firmó el mariscal Jodl, entre otros. El general Jodl, coronel general Alfred Jodl. Después era, bueno, mariscal. No fue mariscal nunca. Y el mariscal era Keitel. Keitel sí, mariscal. Jodl no. Dentro de la delegación alemana, el que la presidía era Jodl en Reims y Keitel en Berlín-Carlos. Y creo que estaba presente, aparte del general Bedel Smith, estaba el propio Eisenhower, ¿no? Y que cuando se los trató así despectivamente, como diciendo, firmen, ¿no? Creo que fue así, como después pasó con Japón. Y el mariscal, o el mariscal general Jodl, pidió hablar simplemente, algo así como lo escucharon despectivamente, y pidió que el ejército aliado tuviera generosidad con el pueblo alemán. Y Eisenhower lo despidió diciéndole, usted acaba de firmar una rendición incondicional. O sea, estaba perfectamente claro que no había... Fue más duro Eisenhower con eso que con Japón, MacArthur, a pesar de todo, ¿no? Ya se sabía que la capitulación tenía que ser incluida dentro de la rendición incondicional desde Teherán. Claro, ahí fue. Ahora, acá, y ahora te doy la palabra a vos pienso que sos el que más sabes del tema, pero acá la conferencia clave, más que Potsdam, fue Yalta, porque en Yalta fue donde se estructuró. Yo tengo uno de dos tomos, que yo no sé si eso lo recopiló este español, del editorial Ajar, sobre los documentos de Yalta, que está descrito, todo el programa ya estaba definido en Yalta. Estabas hablando de Yalta, y decir que Potsdam era una ratificación de Yalta. El decisivo es Yalta. Ahí en Yalta se tomaron las decisiones. En Potsdam se ratificaron y además hubo dos cambios. La muerte de Roosevelt, que fue sustituido por Harry Truman, y la paradoja siguiente. Winston Churchill, triunfador y jefe de la guerra en Inglaterra, va a elecciones y pierde ante la izquierda. Digo izquierda porque no es solamente el Partido Laborista. Clement Attlee era marxista, pierde ante la izquierda, es una cosa muy curiosa. Y, por supuesto, los dos están en Potsdam, tanto Churchill como invitado y Attlee, porque no abrieron las urnas, no se abrieron las urnas, porque no lo podían dejar de levantar. Hay que hacer una observación preliminar, que para que no se acuse de partidismo, el que lo mencionó fue el general de Gaulle. Fue el general de Gaulle el que muchos años después, ya siendo
presidente de Francia en la Quinta República, se refiere abiertamente a la conferencia de Yalta como el reparto del mundo entre las dos superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. O sea, esto no es que lo dice un petardista, un revisionista y todo. Esto fue una realidad aceptada que era conocida para quienes uno estudia, lee, pero que fue dicha. Es decir, Yalta fue la clave de la formulación del reparto del mundo entre las nuevas dos superpotencias. Hay un antes y un después. Exacto. Sí. Y vos fíjate que en esto alguien dijo, yo escuché decir que De Gaulle lo decía por despecho, porque acordate que a Berlín Karl Horst a último momento lo pusieron, el delegado de Gaulle era el general Jean Delattre de Tassigny, que es el que firmó la rendición de Berlín, que participó en la rendición de Berlín, Karl Horst. No obstante, pero no es por eso, no es por eso, porque el otro país no humillado como Francia, si ya acaso lo hubieran humillado de Gaulle, fue Churchill, el que estaba terriblemente ofendido en ese momento era Churchill. No creo que fingiera, o estaba fingiendo, no solo porque perdió las elecciones, es increíble, perdió las elecciones, sino que además, ¿cómo se llama? No pudo lograr que primero, ¿cómo se llama? Roosevelt, y luego Truman, que no podemos decir, bueno, no, lo que pasa Roosevelt ¿cómo se llama? En Yalta estaba muy enfermo, tanto él como su asesor. Creo que Hopkins creo que llegó con muletas a Potsdam, si llegó, no me acuerdo, ¿no? Espera, quizás no estamos explicando un punto importante a los espectadores. Mientras las dos primeras conferencias, la de Teherán, fines del 42, y Yalta, estuvieron los autodenominados tres grandes, ¿no? Churchill, Roosevelt y Stalin. Sí. Efectivamente, el 12 de abril, no había terminado la guerra, fallece Roosevelt. Y entonces, cuando se reúne la conferencia en Potsdam, en la periferia de Berlín, con los vencedores para definir el destino, yo lo llamo la instrumentación de Yalta, la ratificación de Yalta, resulta que se produce este fenómeno. Stalin está, pero no estaba Roosevelt, sino sustituido recientemente por el vicepresidente Truman. Y Churchill, que viajó, lo mandan a llamar, o sea, gran paradoja, el gran vencedor de la guerra, resulta que en la primera elección... En la presentación están los tres dándose la mano, pero después estaba Attlee. Y después lo mandan a llamar reemplazando por Late. O sea que tan buena imagen el pueblo inglés no tenía de Churchill como para que después de vencer la guerra no habían terminado los ecos del fin de la guerra. Creo que ahí fue, a ver si vos te acordás, o vos, Horacio, quién se acuerda, si es allí cuando dice esa famosa frase, que yo creo que es atribuida, pero hemos matado al cerdo equivocado. ¿Fue allí? No, fue después. Fue después, ¿no? Después. ¿Quién? ¿Frase de quién? De Churchill. Ah, de Churchill. Hemos matado al Después. cerdo equivocado. El tema era que tenían cierta reverencia hacia Stalin porque era el que más había contribuido con su cuota de sangre, de material, etcétera, y estaba a 70 kilómetros de Berlín el 4 de febrero, cuando se inaugura Yalta. Tan es así que se reúnen en la Valette, Churchill y Roosevelt. ¿Cómo hablamos con Stalin? Y cuando es curioso, ¿no? Dice, la Valetta, en Malta. Sí. En febrero del 45, Roosevelt viaja de Malta a Saki, en Crimea, que había un aeropuerto ahí, a bordo de Vaca Sagrada, el avión presidencial de Estados Unidos. 6 horas en un Packard sobre una ruta primitiva. Roosevelt estaba mareado, con su hija Ana. Cuando el presidente vio todo lo que los tanques, quemadas las causas, los hechos de guerra, todos los desechos de guerra, le dice, porque es cerca de Simferopol. Sí, claro. Esto es lo que pasó con los alemanes. Yo ahora, tanta destrucción me hace venir a mí bloodthirsty, sediento de sangre. Que lo diga Roosevelt, ¿no? ¿Por qué? Este libro es extraordinario, porque y es ¿Cuál importante. ¿Es el libro de quién? Es el libro de Michael Beschloss, The Conquerors, Roosevelt Truman and the Destruction of Hitler Germany, del 41-45. Sí. ¿Por qué? El que insiste en la rendición incondicional, que está bien, hay una tradición en Estados Unidos con el norte contra el sur, Exacto. pero es Roosevelt. ¿Y por qué? Sí. Dice,
Ningún otro presidente de Estados Unidos tuvo tanta experiencia temprana con los alemanes que Franklin Roosevelt. ¿Sabían ustedes? No. Roosevelt A ver. estuvo, dice, 8 veces en Alemania, hasta los años 20. Primera visita en 1891 en los 9. Estuvo 6 semanas en una escuela local para aprender el alemán. Su madre, Sara, era la que era antigermana, Sí. digamos, y le inculcaba cosas, ¿no? Por un lado, Los Delano. Era- por- Sarita Delano. bueno, Se llamaba así, supongo Delano. Delano. porque este producto, dice, de Bismarck, ¿no? El canciller de hierro, ciudades, ferrocarril, etcétera, etcétera, no se correspondía con lo que veía que era una tradición militarista en la calle. Y dice, 1901, encuentra al Kaiser a los 19 años, él y su mamá, en el fiordo de Noruega, donde son invitados al yate Hohenzoller a bordo a tomar el té. Deben ser familias muy importantes para que pase esto, Sí, ¿no? sí, lo era, ¿no? Estás hablando sí. Sí, del Rubén. Sí, 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 Pero, por supuesto. perdona, Roosevelt había sido secretario de Marina durante la Primera Guerra Mundial, lo mismo que Churchill en el almirantazgo, ya se conocían desde esa época. Y dice, antes era un lugar de familias decentes y ahora todo el mundo está marchando y están vistiendo uniformes. Y empezó a participar cada vez más de los prejuicios sociales de su mamá. Que Él viene de la primera, sí, Claro. la Primera Guerra. Y venía iba siempre Pero al porque- spa de Bad Neuheim, creo que es, donde están los baños termales. Sí, bueno, Baden-Baden, hay varios, ¿no? Sí, hay varios. Y después dijo, lo que más le pasó, a veces las cosas, es que un alemán, cuando estaba en el tren, cerró de repente una ventanilla y le pegó. Y eso dice acá, posiblemente exagerado o imaginario, siempre habló del autoritarismo alemán, como había sido arrestado 4 veces en un mismo día por pelearse con el alemán de la ventanilla. Bueno, acá. Pero hay aquí hacer una vemos que observación. también hay un componente privado en el tema de la rendición incondicional. Claro, pero hay una cosa No, pero- que la dijo Churchill y la decía De Gaulle, y fue motivo de un acercamiento entre De Gaulle y Churchill en Casablanca. Yo ya lo conté a esto, pero como viene a cuento lo cito de nuevo, en donde Churchill le dijo a De Gaulle, respecto a Roosevelt, estaba Roosevelt con Hopkins: usted ha visto gente más ignorante, ¿viste? No tiene una idea de la historia, no tiene idea de nada. Creo que el nivel social, económico de Roosevelt no se correspondía con su cultura, no tenía nivel cultural. Lo mismo le pasaba a Eisenhower. Más allá de la opinión que nos merezcan como políticos, no tenían nivel cultural, no sabían, no estudiaban, no les interesaba. A Roosevelt le gustaban los jueguitos, ¿entendés? Hacía juegos y demás, no leía, no era lector. Mirá, Y entonces eso, y la otra cosa es el hecho de que esta guerra insistía en un tema que ya lo habíamos tratado en la Primera Guerra: fin al militarismo prusiano. Esa idea que se instaló en los medios sobre el militarismo prusiano antes de la Primera Guerra con Bismarck, empezaron con Bismarck por las competencias económicas y demás, y siguió el tema del militarismo prusiano durante toda la Primera Guerra y por supuesto la Segunda también, porque la Carta del Atlántico dice contra las ideologías y el militarismo, ¿no? El militarismo Mirá, alemán. dicen ahí. tres observaciones fundamental eso. puntuales Sí, y digamos. sintéticas, que son estas. Primero, el odio atávico contra Alemania, que tenía Roosevelt y su entorno. Segundo, hay que entender que Roosevelt no era él solo el que decidía. Detrás de él estaba el famoso Brain Trust, Exacto. el think tank, que era el partido de la guerra equivalente y asociado al partido de la guerra de Vansittart en Inglaterra. Eran el partido de la guerra. Por ende, el plan de Yalta era el plan del partido de la guerra, que era la idea de destruir cualquier potencia hegemónica que se formara en la Europa continental, que fue el objetivo que no llegaron a consolidar en la Primera Guerra Mundial y que en cambio lograron en la segunda, a costa de la Segunda Guerra Mundial. Por eso la idea nuestra que venimos desarrollando, que hay que entender que las dos guerras mundiales fueron parte de un mismo proceso.
el proceso de destrucción de cualquier potencia central. Por eso es desaparece. Exactamente, pero eso que está diciendo aún hoy, pero lo que está diciendo Héctor, vos tenés que ponerlo en es verdad lo que está diciendo, por supuesto. Ahora, eso supone que lo más grave de todo, no la liquidación del bolsillo de la economía y del lugar, sino de la ecúmene. Sí, porque vos terminás proceso geopolítico. No sé, claro, geopolítico. Europa, yo debe ser digo, arrasada. La Segunda Guerra Mundial tiene un fenómeno clave. Fue el principio de la deseuropeización del mundo. Desde la Segunda Guerra Mundial, Europa deja de tener su... ¿Cómo logras eso? Destruyendo Europa, está claro. Y eso se nota en los resultados de la conferencia de Yalta. Bueno, ahora vamos al Y déjame contar una anécdota chica, pero que viene al caso de todo. Ustedes habrán leído el libro de dos médicos franceses, Acoche y Rensnick, ¿no? El poder y las enfermedades, o los enfermos que nos gobernaban. Y allí traza, le dedico un capítulo a las enfermedades de los grandes estadísticas, y es patético la descripción que hacen estos dos médicos franceses, eso sí, sobre Roosevelt en el estado calamitoso y degradado que llega a Yalta. Como consecuencia de la enfermedad. Él había tenido ya una ACV, había quedado, pero él había quedado disminuido mentalmente, hasta tal punto que se sabía que Stalin, asesorado por sus médicos, en las reuniones que se tenían en Yalta, dejaba que los primeros tiempos se dedicasen a temas menos importantes, dejaba los temas más pesados al final, porque sabía que por la disminución mental de Roosevelt no, le decían los médicos, no podía mantener la atención continuada más de media hora, 40 minutos. Exacto. Yo le pediría a los que ven esto que miren las fotos, montones de fotos de Yalta con los 3 centavos. Miren el rostro de Roosevelt, aumenten la imagen. Pero y vean vos sabés la anécdota que es cierta. El ayudante de cámara, que creo que era un tipo de la Fuerza Aérea, había recibido estrictas instrucciones de que Roosevelt solamente podía ser fotografiado cuando estuviese sentado y tranquilo, porque el aspecto de cuando él lo trasladaban sin fuerza era tan lastimoso que no tenía que ser fotografiado. Eso es cierto, sí, eso es y cierto. aparte el problema mental, había sufrido 2 ACV. Roosevelt está envuelto en una capa, no sé, la mayoría de las fotos aparece con una capa, ¿se recuerdan? Está sentado, visiblemente envuelto en una capa, mejorado, ¿no? Entre los dos. Entre muy Stalin, demacrado, pero no, demacrado y con la vista, hay que aumentar las fotos, tenés que agrandar la cosa para ver bien, la vista está perdida. La vista está perdida, o sea, el daño cerebral está, es evidente. Vamos a continuar en el próximo bloque con Yalta Potsdam. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión.
Continuamos entonces con Yalta y aquí hay un acápito diminucio por sus problemas de salud de Roosevelt, pero también Churchill, que era un viejo zorro, era otra cosa, pero va disminuido porque se da cuenta de que los verdaderos árbitros que se han entronizado son dos potencias extraeuropeas, por así decirlo. Perdona, ¿te acordás que yo comenté que durante la guerra Churchill trató de mantener una vía bilateral paralela? Tuvo 4 conferencias personales directas con Stalin. La más importante fue la cuarta, que fue la conferencia de Moscú de octubre del 44, que fue escamoteada a los norteamericanos, porque se dio cuenta el embajador norteamericano en Moscú, que era Averell Harriman, un banquero de confianza de Roosevelt, que había sido nombrado embajador allí, y en efecto, toda el armazón que había hecho Gran Bretaña consistía en tener un entente directo por Grecia, por el Mediterráneo, por los Balcanes, etc. Y cuando llega a Yalta se encuentra con que los entendimientos le pasan por encima, que es lo que vos decís. Y los ingleses incluso piensan ya en el futuro, en una guerra contra la Unión Soviética por parte del Occidente. Como una hipótesis de conflicto. Como una hipótesis de conflicto, tan es así que quieren evitar a toda costa que haya una humillación para Alemania. Claro. Dicen, miren que en Versalles ha surgido una Alemania más potente, revanchista. Por lo tanto, sí, hay que partir a Alemania y todo, pero no hay que ir hasta el fondo de la cuestión. Y lo dice pro domo sua, ¿no? Como se dice en latín. Lo dice porque le conviene a Inglaterra, no lo dice obviamente, pero obviamente, bueno, pero pronto se volvió cariñoso con Stalin, Alemania. No. Y Stalin dice, pusimos la sangre, pusimos toda esta destrucción y todo lo que queremos es una indemnización. Pero no quiere una indemnización en dinero, Stalin. Quiere la industria. Quiere las materias primas, las patentes. Porque sabe que dinero, ¿dónde va a sacar? Ya se fracasó el tema de la Primera Guerra Mundial. Perdona, con todo esto. Efectivamente, cuando se empezó a hablar en Yalta de las reparaciones de guerra, uno de los que se resistió fue Stalin. Stalin no le dio importancia a eso. Primero porque fue la fallida experiencia de la Primera Guerra Mundial de meterla. Después porque Stalin estaba pensando directamente en hacer el saqueo de las industrias, entonces ¿qué le iba a poner? Reparaciones de guerra. Claro, la patente, decía Stalin, la patente está bien fusil. Total, me lo agarro, me lo llevo. Desmontaban las empresas, desde los tornillos y todo. Que entre paréntesis, lo mismo le hicieron a los chinos en Manchuria, porque con la excusa de que ellos ganaron a los japoneses, le levantaron todas las industrias y lo dejaron a Mao Zedong, su amigo comunista, sin industria, ¿no? Si ustedes ven la conferencia, continuamente el debate está sobre el tema de cómo es el material. Claro, porque eso es lo que necesitaba Rusia. Y dice, bueno, cada área que disponga del material alemán, más allá de la desmilitarización, basta de industria bélica alemana, etc. Y Stalin dice, no, está bien, yo tengo un área grande, pero he puesto mucho más. Ustedes tienen que darme también parte de la zona que les toca, pues se divide en 4 zonas, como sabemos. Sí, pero en las zonas, vos fíjate, Peenemünde estaba en la zona inglesa, no estaba en la zona soviética. Sin embargo, en Yalta dijeron, la balística alemana 50 y 50. Por menos de 50 no la arreglaban. Las 50 se las reparten entre ustedes como quieran. Pero queremos sería importante porque el temario es tan vasto, pero centrarnos en el orden de importancia de los temas que fueron tratados. El primero y principal tema de Yalta era la división de Alemania, ¿no? Que primero fue pensada tripartita y después se le agregó una región a Francia para conformar todo. Eso por un lado. Después venía la forma de tratamiento de los prisioneros de guerra, que venía también a cuento de cómo se iba a reestructurar administrativamente Alemania, que lo tenía. Después venía la preocupación, no lo cito en orden de importancia, sino los temas principales que estaban en la palestra. El otro era no sé si no sobredimensionada, pero que la preocupación de Roosevelt por la entrada de Rusia, de la Unión Soviética en guerra contra el Japón en el Pacífico, porque ellos veían difícil cómo terminar la guerra con el Japón si tenían que asaltar las islas.
lo cual es cierto, pero con un... Después se arrepintieron de haberle ofrecido, claro, pero bueno. Claro, después se arrepintió cuando vieron lo que le dieron servido en bandeja la Después, el tema de lo que pasaba con, ya se preveía... Perdón, pero eso se trató en Potsdam. Bueno, porque por eso digo, estaba... los temas habían sido tratados. Sí. Yo por eso digo que para mí, vos también creo que usaste... Potsdam y Yalta fueron unas conferencias en tándem. Japón, claro. En una se planificó antes que terminase la guerra y en la otra se dijo, bueno, ahora la guerra terminó, ahora ¿cómo instrumentamos lo que arreglamos? ¿Y qué hacemos con la colita que está allá? Con algunas variantes. Lo mismo que se trató temas importantes periféricos, por ejemplo el tratamiento de España, que estaba Stalin, que estaba diciendo que España tenía que ser castigada, ¿no? Eso fue en Potsdam. Bueno, de hecho, ya había actitudes negativas. Sí. Antes de eso, acordate los relatos de los trabajadores españoles, pues lo había en Alemania, de los trabajadores españoles o de los combatientes españoles que habían estado peleando en la División Azul y en la Legión Azul, que quedaron muchísimos, tuvieron las SS, y ellos tuvieron graves dificultades para salir, los trabajadores. ¿Por qué? Porque decían, no, son españoles. ¿Y sabés lo que hicieron? Una cosa insólita. Consiguieron en Bélgica que el cónsul argentino les extendiera, y claro, entonces salieron como argentinos, si pudiéramos, pero es increíble. Pero ahí apareció otra objeción. Dijeron, el gobierno argentino tuvo una actitud a favor del eje hasta hace muy pocos días. Es sospechoso. Es increíble. El gobierno de Farrell... Ahora, lo más importante de todo fue, aparte del tratamiento de Alemania, no nos olvidemos que se hablaba del plan Morgenthau, que era desindustrializar Alemania y transformarla en un país agrícola. Era doble, binormal. Era Morgenthau-Kaufmann. Kaufmann era aún peor, ese directamente lo sacaron porque incluía la castración de los alemanes. Pero la característica geopolítica más grande del acuerdo de Yalta, Yalta-Potsdam, fue lo que muy bien sintetizó después de Gaulle, fue el acuerdo sobre el reparto del mundo. Ahí fue donde queda al desnudo la finalidad prevista con la guerra contra Europa. La guerra era neutralizar que hubiese un poder europeo y en ese momento quedaba la división consolidada entre las áreas más que anglo-norteamericanas, fundamentalmente norteamericanas del lado oeste, y la Unión Soviética del otro lado, donde se repartieron las áreas de influencia formalmente. No solamente que tuvieron la imprudencia de publicar el mapa, que le hicieron un favor a Goebbels, porque Goebbels pudo exhibir ante el pueblo alemán un documento cierto que era, fíjense ustedes cómo piensan dividir a nuestro país. Y acuñó la famosa frase, cortina de hierro. Es claro, que Churchill tuvo el descaro de después hacer la propia, ¿no? Porque él habló de la cortina de hierro después que terminó la guerra, cuando la expresión era de Goebbels, justamente. Sí, era de Goebbels, sí, exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Ahí se establece la esfera de influencia donde toda la Europa oriental queda en manos de la Unión Soviética, mientras que los países occidentales, bajo formas más tolerables, quedan, pero bajo la hegemonía norteamericana. Y el principal punto de conflicto era y siguió siendo Polonia, porque resulta que Polonia fue el país más traicionado por los propios aliados. No, además disuelven los dos comités, tanto el pro occidental como el comunista. Sí, pero para darle prioridad al comunista, claro, el comité de Dublín. Para que de hecho los comunistas lo disolvieron cuando el mariscal soviético sentado en Varsovia dijo, vamos, si devolvieron el comité, total, mandamos nosotros. Ya estaba ocupado. Claro. Dijeron, somos recíprocos, disuelvan el de nosotros que nosotros disolvemos el de acá de Polonia. Pero estaba el mariscal sentado acá. Por eso se daba la paradoja de que se aceptaba la misma línea de división que por el pacto Ribbentrop-Molotov del 39 se había firmado entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Y esa la ratificaron los aliados. Y para compensar le dieron territorios que eran netamente alemanes sobre la línea Oder-Neisse, con una contradicción mayúscula.
la Carta del Atlántico de 1941, que entre paréntesis fue firmada por Estados Unidos y Gran Bretaña antes de la declaración de guerra, antes de Pearl Harbor, establecía... Y que salió de la mente, bueno, Clement Attlee fue digamos el principal, porque intervino varias manos. Attlee y Hopkins, son los dos cerebros. Pero una contradicción, ¿no? La Carta del Atlántico, en uno de sus puntos, establecía expresamente que los países aliados para derrotar al nazismo, Estados Unidos todavía no había entrado en guerra, claro, y ya hablaba de destruir al nazismo, pero que no tenían pretensiones territoriales. Y resulta que cuando fueron a Yalta y Potsdam, parece cambiaron todo el panorama de Europa. Churchill se dice que siempre tuvo una absoluta displicencia con territorios que no eran propios del imperio. Sí, por supuesto, sí. No, pero el sacrificio y la entrega de Polonia yo creo que está entre los actos históricos más vergonzosos de la historia. No, además los polacos le habían amparado la masacre de Katyn. La masacre de Katyn que habían hecho los rusos, se la ampararon. Pero los polacos lo sabían. ¿Cómo? Los polacos lo sabían, aunque se lo callaron. Churchill manda a matar al general Sikorsky en Gibraltar porque Sikorsky se le había revelado con respecto a que no podían seguir manteniendo. Bueno, y Anders lo cuenta en su memoria. Anders cuenta que él estaba en una situación muy de disagio, como dicen los italianos, de disgusto, porque Montecassino se empezó a enterar. Y cuando llega la batalla esta de Bolonia, lo que sabía Anders, lo sabían los soldados, ya había llegado hasta los soldados, pues esas cosas se corren, empieza a correr, empieza a bajar. No, es curioso que... Y ahí vino la desesperación, y muchos polacos, es increíble, polacos que cayeron prisioneros en Montecassino se ofrecieron como voluntarios para pelear contra los bolcheviques. Polacos, estoy hablando de polacos que cayeron prisioneros. La reflexión de Churchill, una de estas noches, ¿no? Dice, el único ligamen que une aquí es el odio común. The only bond is the common hate. Pero o sea que Churchill ya veía que el imperio jugaba a placé y ahora de repente se ponía cada vez más lúcido, digamos, ¿no? Y claro. Ojo, Churchill era un hombre, era un viejo zorro astuto y lúcido, hay que reconocerlo. No, eso nadie lo pone en duda. Él se daba cuenta de que... Al lado de Roosevelt, ¿cuántos Roosevelt necesitas para hacer un Churchill? Eso nadie va a discutir el talento. Pero el imperio británico cayó con él. Un punto clave que queda en el aire y que después le iba a traer dolores de cabeza a los aliados es China. Porque hasta entonces el gobierno legítimo era el gobierno de Chiang Kai-shek. Los aliados, Estados Unidos e Inglaterra, lo habían apoyado como legítimo gobierno chino. Pero resulta que cuando se aproxima a Yalta, el poder comunista de Mao Zedong en el norte, justamente en las zonas más lindantes a la Siberia soviética y a la zona industrial del norte de Japón, está... Y ese también fue un tema que queda indefinido y que después se resuelve con la guerra civil china y la victoria china apoyada por las conquistas de la... Esto no sé si... No te olvides que también ¿cómo se llama? En el gobierno de Chiang Kai-shek había un acuerdo internacional porque el hombre que contribuyó como el asesor militar de la Academia Militar de Whampoa, que es la Academia Militar china, primero fue de Chiang Kai-shek y después del Ejército Rojo, la academia la misma, pero pasó al Ejército Rojo. La Academia Militar de Whampoa con Chiang Kai-shek, el asesor era el comisario político Borodin, mandado por el Politburó soviético, como comisario político militar, ojo, pero bueno, estaba ahí, con Chiang Kai-shek, O sea que acá hay una serie de movimientos que bueno, que entonces, se pueden explicar, pero en otro programa, ¿no? Porque esto es más complejo. Volviendo a Yalta, para después en el otro bloque concentrarnos en Potsdam. Pero de Yalta, yo estaba haciendo un breve raconto de las cosas que me he anotado sobre los puntos principales, pero creo que hemos pasado apretadísima revista a estos puntos, que fueron los que se discutían. Pero todos estos puntos formaban parte de un esquema macro. El esquema macro era la Europa desaparecía como entidad
unificada. Pasaba a ser feudo de dos grandes superpotencias, que a su vez tenían todas sus esferas de influencia distribuidas en Europa, y de la cual Inglaterra es virtualmente excluida. Excluida porque quiere decir que Inglaterra... Ahora, Inglaterra burla la Carta del Atlántico, porque la Carta del Atlántico obligaba, y después se impone a través de Yalta y Potsdam, a los imperios coloniales, le hace Inglaterra, Francia y también Holanda en los Países Bajos, a desarmar sus imperios coloniales. Con la diferencia de que, aparte de que mantuvieron su influencia, en el caso de Inglaterra lo burló institucionalmente, generando a través de la Commonwealth un esquema de vinculación propia, por lo cual el Imperio Británico mantuvo su esquema colonial. Pero obligó a sus alter egos, Holanda y Portugal, curiosamente Portugal, porque estaba atado por el Tratado de Methuen y el de 1638 y 1706, los obligó a abandonar sus territorios de ultramar. Ojo, porque Angola, Guinea y Mozambique eran territorios de ultramar, no eran colonias. Había 500 años allí, los habían hecho los portugueses. Bueno, y que ya ellos se habían adueñado de prácticamente todo lo que era el imperio colonial italiano. Sí, desde ya, de toda África, pues mirás el mapa y lo ves. Lo obligaron a eso ya en el 60, pues eso extendió hasta el 60, y en el 60 Salazar tuvo que resignar eso, y demás. Y lo otro fue Holanda, porque Holanda está subordinado desde la Casa de Orange, está subordinado a Inglaterra. Yo no estoy inventando nada. Basta ver la historia diplomática, cómo se maneja. No, pero la clave del imperio holandés era Insulindia, lo que ahora es Indonesia, las islas Pero ¿dónde están? Cuando mirás el mapa, todo eso está al lado de lo que se llamaba Strait Settlements, establecimiento del estrecho, Malasia. El espacio Índico-Pacífico. Exacto. Inglaterra esas cosas estaban estudiadas por la Escuela de Geopolítica desde la década del 20, así que esta gente prácticamente estudió la geopolítica alemana, pero buscó cómo capitalizarlo para sus intereses. Esto es un detalle importante, porque hubo, no me puedo acordar del nombre, porque era un miembro del Instituto de Geopolítica de Múnich-Heidelberg, del general Haushofer, ¿no? Pero era británico, era un adherente que eso lo habla en el libro sobre geopolíticas generales y geógrafos, Hans Weigert, ¿no? Que habla si no me equivoco, de la teoría de que la hipoteca del imperio, decía él, que Inglaterra, aliada de los Estados Unidos, en realidad estaba hipotecando su imperio, porque estaba dejando que los Estados Unidos avanzasen sobre los espacios que antes eran exclusivamente británicos y después entraron a ser compartidos en su gran mayoría. Exacto. Que fue la teoría de la hipoteca, se llamó así, teoría de la hipoteca del imperio, así como del lado polaco y con la traición que hicieron a Polonia, se habló de la idea de traición a Occidente, que ahora parece como una teoría conspirativa. Pero fíjate, vos lo tenés el libro de Martin Allen, acá lo hemos mencionado otras veces, la correspondencia entre Lord Fancytart y Jorge Elisha, que fue recién revelada en 2007, 2008, 2009, que originó este libro. Es decir, allí lo dice claramente, claro, es una hipótesis desesperada ante la imposibilidad de vencer a Alemania. La Unión Soviética no había entrado en guerra, estas reflexiones son ¿cómo se llama? Del año fines del 40 y principios del 41, cuando todavía no se había desencadenado una operación Barbarroja contra la Unión Soviética, y Lord Fancytart o Belisha, porque se intercambian estas cosas, dicen, si es necesario entregar todo el Commonwealth a los Estados Unidos, todo completo, trasladar el gobierno a Canadá, entregar la isla, entregar el Commonwealth, es un precio muy alto, pero no puede haber en el centro de Europa un poder constituido. Pues, eso viene del siglo XVIII para los británicos. Sí, más allá del partido de la guerra, digo, geopolíticamente. El precio es terrible. Raymond Aron fue el que mencionó muchos años más tarde la teoría del perturbador, ¿verdad?
el perturbador continental, lo que en la terminología, lo que sería estratégico geopolítica británica, se consideraba la teoría del perturbador europeo del orden británico. Por eso el primer perturbador fue Napoleón. Sí, claro. El segundo era el Kaiser, el tercero era Hitler. La propaganda británica está calcada. Cuando uno toma, lo hemos hablado en su momento, toma la propaganda británica contra el Kaiser Guillermo II, lo compara con lo que se decía de Hitler durante la guerra, era exactamente lo mismo. Con una, Exacto. con una diferencia importante que justamente en Potsdam se establece. Todavía en la Primera Guerra no se pretendía la culpabilidad de una clase dirigente completa que debía ser castigada. Sí, bueno, mientras que en Potsdam ahí fue. hay ya la desmilitarización. pero ya en la se Primera nega Guerra insinuaron un Estado Mayor prusiano, ya empezaron a decir militarismo prusiano, pero Estado Mayor, pero habían no lo quisieron llegado destruir. a llegaron cambios aquí para evitar, dice, otro victimismo alemán, entonces aplicar a la rajatabla la rendición incondicional, la desmilitarización y la desnazificación, como decía. Pero eso lo vemos en el otro bloque. Sí, en el otro bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. TLB1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLB1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bueno, continuando con Potsdam, Stalin siempre remarcando lo mismo. Quería 10.000 millones, pues ellos dicen billón dólares, ¿no? 10.000 millones de dólares en indemnizaciones con maquinaria. Después dijo 8.000. En especie. En especie. Él quería en 8.000. Después dice, bueno, arreglamos por la mitad. Pero el tema es, quiero también del RUR. Entonces, claro, porque hemos puesto, no, él decía, nosotros hemos puesto tanta cantidad de muertos, a los alemanes el 75% pelearon contra nosotros, no le dijo prácticamente que lo de ellos había sido un paseo, porque no lo fue, pero un poco como pusieron plata, y pues, pero nosotros pusimos los muertos. Y ahí hubo incluso una situación con Zhukov. Zhukov se planta ahí en Potsdam, de una manera de que dice, en su zona de influencia tenían que pedir permiso en la zona soviética para entrar, ingleses y norteamericanos. Dice, pero ¿cómo puede ser si somos todos aliados? No, dice, pero no es que cada cual administra y hace lo que quiere en el área de influencia. Lo hizo como demostrando de que estaban irreductibles. Y Stalin les dice, las inversiones alemanas en Rumania, Bulgaria, Hungría y Finlandia, todo esto ha quedado para ustedes. Todos los demás países, Canadá, todo es de ustedes. Dice, y además en Estados Unidos, dice, Stalin sigue, Noruega, Suiza, Suecia y Argentina, todo es de ustedes. Y todos sonrieron. Como queriendo decir, se han quedado con el mundo que produce, ahora yo quiero. Porque ahí hay dos detalles, todo lo que estamos hablando, pero hablando no de detalles casuísticos, de cholulismo histórico, sino detalles clave. ¿Qué fueron estos?
Cuando se produce la conferencia de Potsdam, como hemos dicho, los actores habían cambiado. Ya no estaba Roosevelt, estaba un Truman inexperto, porque es muy interesante, hay cosas muy interesantes para decir, ¿cómo Truman llega a ser vicepresidente de Roosevelt? Que es un detalle no menor. Cuando se producen las elecciones, retrotraigo a esto, por eso decía el detalle, cuando a mediados del 44 se debate en el Partido Demócrata el enfrentamiento electoral que iba a haber en noviembre contra los republicanos piloteados por Dewey, que Dewey fue derrotado 2 veces seguidas, pero seguía insistiendo en que se quería... Bueno, se arma porque era funcional a eso. Se produce en el seno del Partido Demócrata y dentro de la estructura de poder del Brian Truss el debate de quién iba a ser el vicepresidente, porque sabían que el estado de salud de Truman no garantizaban que completase su mandato. Y allí se especula con varias figuras que pilotea, ahora no me acuerdo si el nombre era Flanagan o que el titular del Partido Demócrata en ese momento, para desplazar al candidato opositor interno que era un tal Wallace, ¿no? Que era considerado muy liberal, o sea, muy izquierdista. Incluso hasta algunos decían que tenía entendimiento con los comunistas. Sí, Bueno, no nos olvidemos que todos los colaboradores más inmediatos de Roosevelt en realidad terminaron siendo acusados de comunistas. Empezando por Harry Hopkins, que estaba enfermo de cáncer y falleció poco después de Roosevelt, en noviembre o en diciembre del 45. Harry Dexter White, nada menos el creador, el que confrontaba a Keynes, fue una legión de gente que después, cuando viene el macartismo, empieza a desenmascarar al propio Axel Rose. Al propio Oppenheimer, que estuvo en el tema de la bomba atómica. Pero perdón, me fui lejos de lo que quería decir con respecto a esto de que la figura de Truman, ¿no? Y Truman aparece como por descarte, porque uno de los candidatos que estaba, se debatían 2 candidatos internos, uno de los cuales, pero es un nombre corto, fue desestimado porque era católico. Mientras que en cambio fue aprobado Truman, que era masón, grado 33. ¿Por qué se prueba? Ahora, no Truman, era oculto eso, claro, ya se había sacado fotos. Truman insiste en que él no quería asumir esa responsabilidad, que lo convenció Eleanor Roosevelt, que para que él aceptara el cargo se hizo un montaje telefónico de una reunión, etcétera, como si él hubiese sido llevado. No era un político Truman, ojo, no era un político. No era un político, era un hombre de Estado Mayores, claro, un hombre de la masonería, del Estado Mayor. De la masonería, y en lo personal venía del comercio. Lo que pasa es que a ese nivel, para el Estados Unidos, para hacer negocios, hay que meterse en la política y viceversa, y se metió en política, porque entonces, un comerciante devenido político. ¿Por qué me acordé de esta, llamémosle anécdota? Porque cuando se sientan a negociar, el que tenía las cartas fuertes era Stalin, porque Stalin se presentaba con una realidad. Nosotros ganamos la guerra, nosotros tomamos Berlín, y todo el apoyo anglo-norteamericano quedó en la lírica de la democracia, mientras que los rusos habían avanzado en firme. Entonces, frente a esa situación, Truman no tenía prácticamente nada, fue continuar las concesiones de Roosevelt. Por eso la cuestión de Polonia, que terminan cediendo ante Polonia. Pero ahí viene el detalle. Mientras se llevaba a cabo la conferencia de Potsdam, creo que fue el 18 de julio, se hace la prueba de la bomba atómica en Álamo Gordo, en Nuevo México. Entonces, ahí es como decir a los norteamericanos, le vuelven los colores, porque entonces tienen la carta. Tanto es así que se dice que Truman no lo comunicó directamente, dijo solamente que Estados Unidos poseía un artefacto de tal poder que podía decidir por sí solo la guerra. Sí, lo decía mientras le estaba pidiendo a la Unión Soviética que también le declare la guerra a Japón, porque durante la guerra no la había dado, cuando tenía aviso. Por si la bomba fallaba. Por si la bomba fallaba. La bomba fallaba, tomar las islas. Ahí estaba Byron.
Barnes, que era el secretario de Defensa. El secretario de Defensa era profundamente anticomunista. Sí. Y es el que dice, hay que tirar la bomba sí o sí, porque esto es para demostrar a Stalin que tenemos esta arma decisiva. Claro. En realidad, el pato de la boda fue Hiroshima y Nagasaki, pero en realidad estaba dirigido en contra de los también soviéticos. Es una tesitura aceptable, mayormente aceptada por Estados Unidos. Pero además la había bomba un fue problema para interno. mostrarle poder a la Unión Soviética. Y interno dentro de los Estados Unidos, ¿cómo presentaban lo de la bomba? Le hicieron saber a la opinión pública que de un modo o de otro tomar Japón iba a ser como tomar Iwo Jima u Okinawa. 500.000 muertos de entrada. Y ahí eso lo volcaron sobre la opinión pública para preparar la mentalidad para justificar las bombas. La cifra era altísima, imagínate lo que era tomar Japón. Claro, porque cada habitante, territorio japonés. Cada habitante se convertía. Ahí sí que el pueblo en armas en forma absoluta, claro. Sí, hubiera sido muy embromado eso, ¿no? Muy embromado. Entonces evaluaron, es la única justificación que tiene. La justificación que ellos dan, las bombas atómicas era para ahorrar 500.000 vidas humanas, solo de base. Por eso, pero ahí no se tomó la decisión de la bomba atómica, fue una decisión unilateral norteamericana. Es decir, el más grande genocidio demostrado, comprobado y reconocido por sus propios autores, que fueron el lanzamiento de la bomba, que lo vamos a ver oportunamente. Bueno, no podía hacerlo otro, porque eso lo hizo Estados Unidos. Inglaterra no podía ni decirle ni sí ni no, podía sugerir. Pero lo que quería resaltar es que no fue, según las cifras, los datos oficiales, no fue tratado en Potsdam, que esa fue una carta que se la dejó reservada a Truman, dejando la idea de que Estados Unidos tenía un artefacto poderoso cuando había recibido por el día eso siguiente. La declaración de ultimátum a Japón incluye que el territorio va a ser devastado, si no. Después cuando vino, es demoledor, después lo voy a traer para leer cómo fue el ultimátum norteamericano. A Japón. A Japón en su momento. Pero este tema de que, volviendo a Potsdam, el cuadro de situación que estaba en ese momento era, primero, cómo formalizar el desarme de los prisioneros norteamericanos. Porque hay que aclarar que Eisenhower, violando los convenios de Ginebra sobre prisioneros de guerra, alemanes, los prisioneros alemanes, claro, ¿qué trato le iban a dar a los prisioneros alemanes? Porque se rindió todo el ejército alemán, así que fue, como es sabido, fue una suerte de hacinamiento de tipo carnicería que se hizo con todas las tropas rendidas, porque incluso no había capacidad para alojarlo, pero fueron reunidas en zonas al aire libre. Eso salió con pozos en la tierra. Delatado años después en Canadá, entre otros, donde los soldados eran mantenidos a la intemperie y se les daba una indicación de que señalicen como para que se hagan unas especies de casillas imaginarias, como diciendo, este pedazo de lote de terreno es tuyo. Y algunos donde cuevas la persona tenía que comer, defecar, ni Eso es una idea de Eisenhower cuando declara otras pérdidas. Other loss, que puede ser un semioruga abandonado, un tanque inutilizado, un ser humano, es decir, al no estar dentro de los protocolos de guerra como POW, ¿no? Como Prisoner of War, entonces ahí... Y ahí es cuando Eisenhower declara, las siglas eran FAT, creo que era, Fuerzas Extranjeras Desarmadas, crea un estatuto artificial contrario al régimen es decir, incumpliendo los convenios sobre prisioneros de guerra de Ginebra, crea una categoría especial unilateral que la denomina Fuerzas Enemigas Desarmadas. ¿Qué era eso? Nada, era parte de la rendición incondicional. Por eso las brutalidades que hubieron, que en los campos de detención, como es sabido, se produjeron envenenamios masivos, como hubo un famoso operativo en Bélgica que fue manejado por un comando judío de posguerra, que había varios comandos que operaban asesinando a... El de Auerbach es muy famoso. ¿Cómo?
que se pan. distribuyó pan envenenado. En Auerbach. Creo que en Auerbach estaba concentrado la Sinke guardia. lo dice, creo que Ernst Sinke, que es un especialista es un especialista en esos temas, porque en el campo de Auerbach estaba concentrada la guardia personal, ¿no? El estandarte estaba ahí. Sí, eran Ahora, contra SS. quisiera ir a la proclamación esta grave, ¿no? contra Japón, porque es un lenguaje muy atlantista, ¿no? Es decir, la demonización del adversario, dice. En Potsdam. El resultado de la inútil e insensata resistencia alemana al poderío de los pueblos libres del mundo levantados se presenta con terrible claridad como ejemplo para el Japón. El poderío que actualmente converge sobre Japón es inconmensurablemente mayor que aquel cual que se aplicó sobre los nazis que resistían y necesariamente devastó las tierras, la industria y el modo de vida de todo el pueblo alemán. La utilización plena del poder militar con nuestra determinación significa la inevitable y completa destrucción de las Fuerzas Armadas japonesas y la inevitable devastación total de la patria japonesa. Por lo tanto, Japón deberá decidir si continuará controlado por los obstinados consejeros militares, cuyos cálculos poco inteligentes conducieron al imperio del Japón al borde del aniquilamiento, o elegirá el camino de la razón. Son nuestras condiciones, no nos desviaremos de ellas, no hay alternativas y no toleraremos ningún retraso. Eran las advertencias que se hacían constar en la declaración. Debe eliminarse para siempre la autoridad e influencia de aquellos que engañaron y confundieron al pueblo de Japón para que se embarcara en la conquista del mundo. Siempre se habla de la conquista del mundo, ¿no? Ese es el problema. Ya que insistimos que no será posible un nuevo orden de paz, seguridad y justicia hasta que el militarismo irresponsable no sea expulsado del mundo. Claro. Hasta que esté probado de manera convincente el nuevo orden, que el potencial de guerra de Japón está destruido, los puntos de territorio japonés adicionados por aliados serán ocupados para asegurar los objetivos básicos. Y les da las islas, ¿no? Las islas solamente que se cumplirán los términos de declaración del Cairo, que previa, y la soberanía japonesa queda limitada a Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku y las islas menores. Podrán regresar a los hogares para llevar una vida pacífica y productiva las Fuerzas Armadas japonesas después de ser desarmadas. No tenemos la intención que los japoneses sean esclavizados como raza ni destruidos como nación, pero se impondrá la justicia severa a todos los criminales de guerra que influyeron en crueldad de nuestros prisioneros. Ahí se formaliza, perdóname que te interrumpa, ahí se formaliza un criterio bastante perverso, que fue que a quienes matar o no matar. Porque, si no me equivoco, fue en la conferencia de Yalta, porque vivía Roosevelt, y creo que eso lo cuenta Elliot Roosevelt, el hijo de Roosevelt, sí. en Así fue mi padre, creo, un libro, así ¿no? lo veía mi padre. Que dice que cuando se hacían estas reuniones diplomáticas, terminaban, no digo en orgías, pero terminaban en descalabro porque eran comidas que se prolongaban horas, se bebía vodka, se bebía, así que muchos terminaban borrachos. Sí. Habla de que el embajador británico se cayó al suelo borracho, o sea... Sí. No eran reuniones muy serias ni diplomáticas, pero en un momento de un brindis, dicen que estaban sentados, obviamente cerca, Churchill, Roosevelt y Stalin, entre los brindis que se hacían, porque se hacían una serie de brindis, Stalin, en una de las cenas que se hacían en Yalta, él propuso que cada uno de los países vencedores tuviese una cuota de matar a 50.000 alemanes. Así, tuviese una cuota libre, como decir, fijemos un cupo por el cual cada uno tiene derecho a matar a 50.000 alemanes con cualquier pretexto, ¿no? En ese momento era una cosa confrontada con la idea del juicio a los responsables de guerra. Y que, si no me equivoco, el hijo de Roosevelt dice que Churchill reaccionó. Como Roosevelt dijo, no, que sean 49.000. Sí, exactamente. Algo no, así. Claro, dice que creo que la imagen fue esta. 50.000 Stalin dirigentes. habló de matemos 50.000 cada uno y listo. Sí, sí. Churchill reaccionó como diciendo, no, eso no lo sí, podemos dice, hacer. Saltó para ir. Hay que distinguir y dijo, el los honor que británico, pero dijo, el honor británico no puede tolerar semejante torpeza. Sí, por eso. Y ahí saltó Roosevelt y dijo, bueno. No, Stalin dijo, pero están bromeando, Winston. Cuando dijo Roosevelt lo de los 49. Y que Roosevelt sonreía en forma perdida, sin haberse podido esperar, como era previsible por su estado de salud. Pero dijo de los 49.000, eso lo dijo Roosevelt.
Roosevelt. Se siguió como una broma la cosa, y el otro se ofendió. Pero Stalin se ofendió. No, Churchill se ofendió y se levantó para irse. Lo tuvieron que agarrar y decir, no, se levantó para irse, no, se ofendió en serio. Yo me había equivocado. El que sonaba como alternativa de Truman era Burness, efectivamente. Burness, que era católico. Y en cambio eligieron a Truman, que era masón, pero hicieron todo un montaje por el cual Truman no quería aceptar y Roosevelt le impuso aceptar su candidatura de... Esas cosas no se decidían, se decidían de puertas para adentro. Ahora, ¿no? A partir de la guerra, una de las claves que se demostró un error terrible fue la de apresurar, pese al conocimiento de la experiencia de la bomba, ¿no? Presionar a la Unión Soviética a que declare la guerra a Japón. Porque, para los espectadores, Japón no declaró la guerra a la Unión Soviética, que fue lo que hubiera cambiado la guerra si cuando Alemania hizo la Operación Barbarroja en el 41, Japón hubiera declarado. Eso hubiera torcido el conflicto. Pero Japón, aparte hackeado ya por la amenaza abierta norteamericana, que le salió al cruce. El plan de defensa aeronaval. No podía pensar en que tenía que enfrentar, aunque eran dos teatros distintos, uno terrestre, era fuerte. Además lo habían derrotado los rusos en el 38, el 39. En la batalla de No tenían blindado. En Mukden. No tenían blindado. Y el plan era aeronaval. Y Japón hizo lo que ya lo hemos conversado en su momento. Y allí entre la espada y la pared hizo lo que tenía que hacer operativamente. Y ahí se decidió presionar, entre comillas, a Stalin para que se comprometiese a entrar en guerra, y Stalin dijo que sí, que necesitaba unos días de preparación porque estaba trasladando aceleradamente tropas al Extremo Oriente, que justo iban a... Quería traer Manchuria, le interesaba Manchuria. Claro, el objetivo era Manchuria, por eso después el conflicto geopolítico con China fue que los chinos de Mao Zedong le censuraban que le habían saqueado toda la industria de Manchuria. El emperador Puyi, ¿te acordás? Porque el emperador Puyi, el último emperador chino, de Manchukuo, emperador chino, que después fue después, con los años, a los 6 años fue emperador, el último emperador chino. Después fue emperador o rey, pero se decían emperador en Manchukuo, porque estaba casado con una prima, no sé si de Hirohito o de la nobleza japonesa. Y ahí lo tomaron prisionero los soviéticos y se lo entregaron a Mao. Como contraparte, se llevaron a uno de los más recalcitrantes combatientes de la Primera Guerra Mundial contra los comunistas, que era el general Ataman Semenov, que estaba exiliado en Manchuria. Semenov cayó y fue en el juicio de Moscú del 46 o 47, lo pusieron allí también. Lo pusieron. Lo ahorcaron en el 47, él había cesado su combate en 1920. Se refugió en Manchuria y ahí quedó. Esas deudas impagas que en toda guerra ocurren. Hemos terminado entonces. Simplemente el colofón. ¿Cuál fue el objeto de este programa? El objeto de este programa fue ver cómo quedó estructurado, por lo menos conceptualmente, el mundo desde el punto de vista geopolítico con la destrucción de Alemania como potencia central, y cómo se avisoraba ahora la que iba a ser la Guerra Fría como producto de la tensión entre dos grandes superpotencias que pasaron a controlar Europa. Por eso, antes de apagar el colofón, no el calefón, sino el colofón, yo diría, claro, que acá viene esta gran hipocresía de la Guerra Fría. Para mí es una hipocresía. Después voy a explicar por qué. Hay que matizar. Hay una guerra fría y hay una guerra tibia. La guerra tibia. Lo que pasa es que se consolidó, permítame decir, perdón, lo último. Antes de apagar el colofón. Los acuerdos de Yalta y Potsdam fueron la coronación del principio de la deseuropeización del mundo. Eso seguro. Y la conclusión de que las dos guerras mundiales fueron parte de una guerra civil europea provocada por potencias extracontinentales para neutralizar cualquier poder continental propio de Europa. Por eso es mucho más grave el marco. El marco es mucho más grave porque termina con una ecúmene. Pero, caramba,
con la ecúmena y que más dio el mundo. Bueno, es lo que estamos asistiendo en este momento también, Por la supuesto. nulidad Sí, de Europa. Sí. Hasta la próxima programa. Gracias.